con los sacerdotes y los escribas, que cuando escucharon que había nacido el rey de los judíos, no salieron corriendo para Belén. Belén estaba a 3 o 4 kilómetros de este lugar donde estaba Herodes y donde estaban ellos. 3 o 4 kilómetros. ¿Por qué no salieron corriendo cuando escucharon que la estrella, que también era una profecía, la estrella había aparecido? Es más, ¿por qué ellos no vieron, ellos mismos no vieron la estrella? ¿Por qué no estaban todos los días de su vida mirando y esperando esa señal del cielo de parte de Dios? No fueron. ¿Por qué no fueron hasta Belén de Judea? Es la pregunta que yo me hago. Eran en ese momento los sacerdotes de Dios. Los escribas eran los que interpretaban la palabra de Dios. Eran los estudiosos, eran los que estaban con el Antiguo Testamento escudriñando la palabra. ¿Y cómo es posible que cuando escucharon que el rey de los judíos había nacido, cuando escucharon que el Mesías había venido, que habían visto la estrella, no fueron ellos mismos en ese momento corriendo a Belén? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Y si después seguimos leyendo la Biblia, ya con el ministerio de Jesús, podemos entender el problema que tenían los sacerdotes y los escribas en ese momento. ¿Por qué ellos no fueron en ese momento del nacimiento del Mesías corriendo hasta Belén, que era el lugar donde él iba a venir? Y la palabra es esta. ¿Saben lo que les pasó? Fueron indiferentes. Fueron indiferentes. No les importó que haya venido el Mesías. No les importó. Ellos dijeron, sí, va a venir, va a nacer en Belén, bla, bla, bla. No fueron corriendo. No les importó. No les importó. No lo necesitaban. No lo necesitaban. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué decimos que fueron indiferentes? ¿Por qué decimos que no les importó, que no los necesitaban? Porque ellos, hermanos y hermanas, se creían buenos y justos. Así es como se veían ellos. Ellos se veían cumpliendo la ley de Moisés a rajatabla. Entonces, ¿qué? No necesitaban un Salvador. No necesitaban un Salvador. Por eso no fueron corriendo a Belén. Si eran los sacerdotes y los escribas y cumplían la ley a rajatabla. No necesitaban que nadie los salve porque ellos, a los ojos de Dios, ya eran justos, ya eran buenos. No necesitaban un Salvador. Fíjense, en Mateo, les voy a leer otro pasaje de Mateo capítulo 9. Dice así: pasando Jesús de allí, ya en el ministerio de Jesús estamos hablando acá, ¿no? Pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, los religiosos de esa época, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos, ellos se veían a sí mismos, como dije antes, buenos y justos, sanos delante de Dios. Y Jesús le dice, los buenos, los sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Id pues y aprended, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Acá Jesús les está diciendo también que ellos se ven a sí mismos como justos y que todas las cosas que ellos hacen no son cosas que Dios requiere tanto. Hablo de los sacrificios de acá. ¿Y cómo lo podemos transportar nosotros esto a nuestra vida? ¿Cómo nos podemos perder nosotros hoy, los hijos de Dios, el verdadero significado de la Navidad? ¿Cómo podemos caer en la trampa, en esta trampa que cayeron los sacerdotes, los escribas, los fariseos,
¿Cómo podemos caer nosotros en ese error tremendo de la indiferencia, de el no me importa? ¿Cómo podemos caer? Bueno, podemos caer por esto mismo, por sentirnos nosotros mismos justos, buenos y sanos delante de Dios. Es perder la conciencia de la necesidad que tenemos de Cristo, de la necesidad que tenemos de ir a Él cada día. Es como decir, yo necesito ir a Belén todos los días de mi vida. Necesito ir ahí, necesito ir a ese nacimiento, necesito ir y ver que Dios vino a rescatarme. Hermanos y hermanas, para tomar conciencia, para tomar el verdadero significado de la Navidad, no podemos caer en lo que cayeron los religiosos de ese tiempo. Nosotros podemos creernos buenos, justos y sanos por las cosas que hacemos para Dios, por nuestro ministerio, por nuestro servicio, por el tiempo que le dedicamos, por las oraciones que hacemos, por todas las cosas, las obras que podemos llevar adelante, podemos creernos justos y podemos caer en esta indiferencia que produce el orgullo de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Y la idea de la Navidad es decir, necesito dejar a un lado en este tiempo todo lo que yo sirvo a Dios, todo lo que yo puedo hacer para Él, y decir, Señor, necesito ir a Belén, porque yo necesito un Salvador, porque yo necesito un liberador del pecado, porque yo necesito un sanador de mi vida, un sanador de mi salud física, emocional, espiritual. Yo necesito ir hasta porque voy a la iglesia todos los domingos, porque diezmo y ofrendo, porque ayudo a los pobres y todas las cosas que la Biblia nos demanda. Está perfecto hacer eso, pero no tengo que caer en la trampa de la indiferencia. Necesitamos ir a Belén y establecer esta relación con Dios de expectativa de lo que Él va a hacer. Los religiosos de ese tiempo no le dieron significado a la Navidad, al nacimiento del Mesías, porque creían que no era necesario. Y la reflexión de hoy es para nosotros poder pensar en este camino a Belén. Decir, yo necesito ir a Belén, yo necesito ver a mi Salvador, yo necesito sorprenderme que el Dios eterno se haya encarnado y haya venido a salvarnos. Yo necesito ir a Belén. Esa es la idea de hoy, esa es la idea de este devocional, de decir, sacarme el ropaje de la religiosidad, sacarme el ropaje de todas las buenas obras que podemos estar haciendo, que son válidas, que está bárbaro, servir al Señor con pasión, por amor, por lo que Él hizo por nosotros, está espectacular, pero que esas cosas no se transformen en medallas que me hagan ser indiferente a la visitación de Dios. Que Navidad no sea solamente el 24 para nosotros, que Navidad, como dijo el pastor en algún momento, sean todos los días, que todos los días nosotros tengamos presente ese camino a Belén, que todos los días tengamos que ir a Belén a ver el nacimiento de nuestro Señor que vino a salvarnos. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y no comparte la fe cristiana, la idea de la Navidad es esta: fuimos creados por Dios y nos hemos perdido, nos hemos descarriado, nuestra vida se han vuelto difíciles y han perdido el rumbo, se han vuelto sin significado. Cristo vino a la tierra, siendo el creador de todo, para rescatarnos. Y si vos ponés la fe en Él y te volvés a Él, Él va a llenar de significado tu vida y te va a dar una vida llena de propósitos. Hermanos, hermanas de la iglesia, vuelvo a ustedes, no se pierdan el significado de la Navidad por el costumbrismo que tenemos de hacer las cosas que hacemos para Dios.
Están muy bien todas esas cosas, pero no perdamos esa expectativa por ir hasta Belén, como lo hemos dicho muchas veces. Queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios les bendiga, que disfruten de esta Navidad, que podamos todos nosotros darle un verdadero significado a esta Navidad. El Dios eterno vino a la tierra para salvarnos. No lo perdamos por indiferencia o por creernos que somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente justos y lo suficientemente sanos. Necesitamos ir a Belén.